Dios le bendiga. Ahora saludo para la grabación y para los hermanos aquí. Isaac de Villa Candelaria, Rafael Obligado, Rafael Alvarado, dice Carmen, ¿no? Carmen dice Alvarado. ¿Ah? Camila, Claudia, ella, Carmen dice Alvarado. Digo, ¿qué Alvarado, Carmen? Alvarado a los chicos, Obligado. ¿Ah? Obligado. Los hermanos que nos escuchan de Villa Candelaria, Magina. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Colosenses en esta mañana. En el libro de Colosenses. Y vamos a hacer, con la ayuda de Dios y su Espíritu, poder explicar torpemente algún sentido de esta escritura. Palabra de Dios en esta mañana. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer una porción circunscrita para después poder ir hacia atrás, hacia adelante, pero como base, Colosenses capítulo 1, versículo 21, ¿no? Si vemos este pasaje, Blanquita, de primera mano, vamos a decir, Martín, listo, se terminó la gracia. Pero no. El Espíritu de Dios y la obra completa de Cristo, a la cual nadie puede quitar ni arrebatar, nos dirá, amados, son amados por siempre. Dice allí Colosenses, capítulo 1, versículo 21, lo siguiente. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin manchas e irreprensibles delante de él. Aquí viene el texto que se debate. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una pequeña oración. Querido Padre, nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por esta mañana apacible y por este sencillo milagro de estar con vida, poder andar sobre nuestros pies con algo de salud, poder llegarnos aquí, poder reunirnos a la distancia, nuestros hermanos allí. Podemos escuchar hablar a nuestros hijos, a un ser querido, y aunque pueda haber conflictos, tensiones, luchas, Padre querido, te damos gracias en esta mañana porque hemos podido llegar y nos acercamos a ti y a la promesa, confiados de que Cristo estaría si nos reuniéramos en su nombre. Pero Padre, necesitamos en medio de nuestra debilidad poder comprender y profundizar en tu amor y en la gracia que tú nos regalas en Cristo. Para ello, Señor, clamamos que tu Espíritu Santo nos indique, nos guíe con alguna gracia para que podamos hacerlo. Señor, habla en nuestros corazones para que podamos llevar más gloria a ti y exaltar más a Cristo y amarte más. Para que podamos con verdad y motivación correcta ser fieles discípulos para servir, para amar. Y te esperamos que tu Hijo venga a buscarnos. Señor, bendícenos en esta tarea, en esta mañana. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén y amén. ¿Qué voy a hacer, hermanos, para que vean que no es una perspectiva del hermano Martín o de las congregaciones que nos toca acompañar? Entonces vamos a hablar de Colosenses. ¿Qué voy a hacer yo? Mire, voy a hacer algo que de pronto es más fácil quizás para mí, pero usted también lo puede encontrar en su propia Biblia. Yo voy a leer muy por arriba un comentario de Colosenses. Voy a leer un poquito allí Colosenses. ¿De qué trata Colosenses? Entonces me voy a mi Biblia y voy a ver allí una explicación dada, un comentario por un hermano estudioso, por algunos que ya han leído, para ver de qué trata Colosenses, y no es un invento del hermano Martín. Entonces dice aquí, por ejemplo, en mi Biblia, usted también lo encontrará en algunos libros, que tiene anotaciones. Adrianita, usted lo encontrará también allí en distintos tipos de versiones. Pero dice que Colosenses, dice la mía, Pablo dirige a la iglesia de Colosas desde su encarcelamiento. La epístola consta de 3 secciones, una doctrinal, otra controvertida y una práctica plagada de consejos y exhortaciones morales.
Las herejías, dice este comentario, que decimos que así es, ¿no? Las herejías sincretistas y judeo-gnósticas de la época amenazaron la estabilidad de la congregación cristiana en Colosas. Existía, dice este comentario, que muy pareció al suyo, usted tendrá, ciertos movimientos heréticos gnósticos con tendencias religiosas y filosóficas que abarcaban distintas corrientes del sincretismo. Esto dio lugar a algunos errores doctrinales que Pablo deseaba combatir empleando un lenguaje sencillo. Fin de este comentario. Colosas se escribe, queridos hermanos, para poder corregir y advertir a los hermanos de Colosas ciertas enseñanzas, como veíamos ahí, que tenían que ver con, unas exhortaciones o unas influencias judeo-cristianas, es decir, volvamos a la ley, volvamos a Moisés. Había también por allí cierta enseñanza esotérica que tenía que ver con culto a los ángeles. También había un movimiento que estaría infiltrándose en Colosas que tenía que ver con el ascetismo, que era una corriente que significaba que uno podría acercarse a Dios más si daba un duro trato al cuerpo, retirarme, a la cultura, a un monte aislado, en un convento para orar. Negarme algún alimento por mucho tiempo para acercarme más a Dios o poder agregar algo de espiritualidad a mi vida. Bien, Pablo escribe para corregir, advertir a un hermano que se había convertido en una predicación de Pablo. Pablo, allí usted lo va a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 19, él anuncia por 2 años el Evangelio y allí se convierte un tal Epafras, o Epafras, dicen algunos, ¿no? Se convierte allí. Este Epafras, con la fe en Cristo, se va a un lugar a 160 kilómetros y lleva el Evangelio a una ciudad que se llamaba Colosas. Y funda Epafras la primera congregación en ese lugar. Entonces Pablo le va a escribir a Epafras porque dice Epafras, Pablo, estoy teniendo estos problemas. Yo he creído en ti en una predicación tuya alguna vez, he traído el Evangelio a Colosas, muchos han creído, pero sabes que he tenido este problema, Pablo. Pablo le escribe esta carta entonces a Epafras. Entonces hemos leído este pasaje aquí del versículo 21 para darle contexto. Pero también vamos a recordar aquí un poquito. Capítulo 1, vemos allí en la Biblia suya, capítulo 1, para mirar esto, ¿no? Pablo le escribe esta carta a los hermanos de Colosas a través de Epafras y va a decir allí, fíjate, versículo 3 del capítulo 1 de Colosenses. Quiero que sepas algo, Epafras. Siempre estoy orando por vosotros y damos gracias a Dios, a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, fíjate, habiendo oído de vuestra fe en el Señor o vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos. Y a causa, dice, versículo 5, de la esperanza que está guardada en los cielos. Y va a decir de la cual, fíjate bien, porque este es un concepto muy importante, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y que lleva fruto y crece también en vosotros desde el día, fíjate a través de este concepto, desde el día que oísteis y conocisteis, fíjate, la gracia. ¿Pero qué gracia? La gracia de Dios, pero la verdadera. Pero por hacer acá un paréntesis, no la doctrina de la gracia, no cualquier gracia, sino una gracia que dice y enfatiza Pablo, es una gracia de Dios, obviamente, pero en verdad. ¿Sí? Sí. Pero fíjate, ¿y cómo es que conocieron ese mensaje de esa gracia? Versículo 7. Porque la aprendieron, la escucharon de Epafras, nuestro consiervo amado. Como lo habéis aprendido de Epafras, porque él los llevó a Cristo y abrió esa congregación allí con nosotros. Yo quiero que ustedes presten, dice Pablo, especial mensaje y fidelidad como lo oyeron de Epafras. ¿Por qué? Porque había otros mensajes que no eran como había sido anunciado por Epafras,
que se convirtió en mi campaña, podría decir Pablo, y que tiene que ver con la gracia, pero en verdad la gracia, porque hay muchas formas de gracia. Muchos hermanos por ahí, bueno, la cultura de hoy dicen, predicamos la gracia de Dios, pero cuando escuchas sus mensajes y ves su manera de servir a Dios, ves que hay una gracia que no es tan gracia. Porque hay un poco de otra cosa también. Es gracia de Dios que recuerden que la gracia de Dios es un favor inmerecido, que se alcanza, es un don de Dios, pero hay otra gracia que parece que la tiene que acompañar. Bueno, esa no es una gracia. Aquí el mensaje que había enseñado Epafras tenía que ver con la gracia de Dios, pero en verdad. Y a ese mensaje vamos a ver, hoy vamos a apuntar que era necesario. Entonces volvemos a nuestro texto, querido hermano. Y si tuvieron que poner un título a este mensaje, podríamos decir, ¿no? Por allí nuestra hermana Celeste necesita los títulos, ¿no? Dice, o podríamos llamar este mensaje, la gracia de Dios nos completó, pero permanecer en ella nos madurará. Repito, el título para poder de alguna manera hacer un bosquejo general del mensaje de hoy. La gracia de Dios nos completó, pero permanecer en ella, en esa gracia, nos hará maduros. Bien. Querido hermano Martín, ¿qué me está diciendo usted cuando me dice aquí en el versículo 23 del capítulo 1, si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe? Y voy a repetir esta pregunta. Este versículo del capítulo 1, versículo 23, si en verdad, hermanos, permanecéis fundados y firmes en la fe, está hablando de la perseverancia en la fe. Escúcheme bien esta palabrita. Como una condición para salvación final? No. Se lo aclaro desde ahora. Oh, Martín, no, la gracia no es tan gracia. ¿Por qué? Porque es gracia, pero debo permanecer, dice el versículo 23, Adrianita, fundado firme en la fe, sin moverme de la esperanza del Evangelio que oí. Martín, si no permanezco, si no persevero, bueno, vamos a ver, queridos hermanos, que sí, cuando el apóstol Pablo, y vamos a echar un poquito de luz aquí, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hacer? Pablo viene hablando, no lo busque en su Biblia, dice, hablando de la preeminencia, la grandeza, el respaldo que Dios quiere dar el Padre a Cristo. Pablo le va a decir, miren, el Cristo que les salva, el Cristo que los reconcilia, es la imagen del Dios invisible, dice el versículo 15, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, dominio, principado y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él, es decir, Cristo, es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, ¿no? Lo pone grande a Cristo el apóstol Pablo. ¿Pero para qué lo va a poner grande? Para llegar al versículo 21, y ahora Pablo se va a dirigir a los colosenses. Es como que Pablo explica en general la grandeza de Cristo y el alcance para toda la iglesia, pero el versículo 21 va a decir, y a vosotros, esto es, a ustedes colosenses. Vuelve a los colosenses porque va a tratar un problema particular que los de Colosas tenían. ¿Ok? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, fíjense, y enemigos en vuestra mente. Dice que este Cristo preeminente ahora los ha reconciliado. Ahí sí la palabra reconciliar significa cambiar. Si yo antes no quería a Dios, ahora Cristo me hace querer a Dios. Si antes yo era extraño en el mismo texto, ahora soy conocido por Dios. Antes era un extraño, reconciliar significa cambiar. De extraño para Dios a conocido por Dios. A ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios. Eso significa reconciliar, ¿sabe? Pero fíjense que dice que os, subraye, haga un figurita la palabra os, viene de él, no es mío, os ha reconciliado. Dios me reconcilia. Y él por medio, vamos a ver, de Cristo y su muerte, me hace amigo. Esto es importante que lo tengamos, ¿por qué, querido hermano? Porque la reconciliación viene de Dios. Yo no me puedo reconciliar de Dios. Si él me hace amigo por la reconciliación, yo no me puedo hacer extraño de nuevo.
Él en la cruz hacía algo a la cual ya no vuelvo. Cambia mi enemistad por amistad, que yo sea extraño para él, que sea conocido. ¿Ah? Pero fíjese para qué, es muy simple lo que vemos hoy. Dice el versículo 22, ¿cómo lo hace? Y aquí entra Cristo, ¿no? Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Ok? La reconciliación que Dios hace, lo hace así. ¿Cómo? Necesita que Cristo, su Hijo, la cual es la imagen de él, tenga que venir en cuerpo para que ese cuerpo de Cristo experimente la muerte y de esa manera, Cristo experimentando en su humanidad la muerte, a estos, a los colosenses, los haga, escúchenme bien, santos y irreprensibles. Pero saben, la palabra santo aquí no tiene que ver con una santidad terrenal, es algo que hace Dios, es una, podríamos decir, un destino teológico de Dios. La palabra santo y irreprensible, queridos hermanos, aquí tiene que ver con una posición que Dios me da. No es que Dios me hace santo y si me hizo santo no tengo que pecar en la tierra. No, es una posición, si quieres llamarle espiritual, que Dios me da mediante la obra de Cristo. Él pone su cuerpo de carne. Cuando Jesús muere, hace posible esa muerte que espiritualmente, legalmente, yo sea santo, posicionalmente delante de Dios. Esto es importante saber por qué. Porque es algo que hace Dios en un libro de acta en el cielo. Acá en la tierra posiblemente yo no sea muy santo. Repito, es una posición dada por Dios, el santo, pero también es una posición dada por Dios, querido hermano, que sea irreprensible. Es una posición que me da Dios, irreprensible, pero ante Él. Todo viene de Él. Él me reconcilia, Él me pone en una posición de santidad, legal, en el cielo, en un libro de acta, y Él me ve irreprensible delante de Él. Todo lo hace Dios. Es importante que santo, irreprensible y sin mancha usted lo vea como una posición, y escúcheme bien, no como un estado del cristiano. Porque el estado del cristiano posiblemente en esta tierra pueda variar. El estado, ya vamos a ver que tiene que ver con la madurez, puede ser variable. ¿Ah? Abro paréntesis, y esto te da descanso. ¿Por qué, querido hermano? Porque no siempre estamos santos en la tierra. No siempre queremos orar, no siempre vencemos el pecado, no siempre amamos a Dios. No siempre tenemos ganas de ir a la iglesia, no siempre tenemos ganas de leer la Biblia. No siempre estamos venciendo el pecado. A veces nuestro corazón está dividido en cosas del mundo. Estoy haciendo una apología al libertinaje, no. La santidad que Dios te da es una posición que es muy distinta quizás a veces al estado del cristiano que llevamos a ver. Pero estamos echando luz a esto. Bien. La salvación del cristiano es debido a una posición que Dios da. Es una posición espiritual que da Dios. No al estado. No a la madurez. Ahora llegamos al versículo 23. Pero repito, quiero mirar un poquito a Cristo. Mira, hermano. Solo el Hijo de Dios, ese es el contexto, ¿no? Cristo, que es la imagen, versículo 13, el Hijo, el amado, el Hijo que es la imagen de Dios que no podemos ver, solo el Hijo, es decir, solo Jesús, con su cuerpo, Él tuvo que poner su cuerpo y morir, puede presentarme santo ante Dios. Él solo puede darme esa posición ante Dios de irreprensible. Por eso Cristo tiene que poner su cuerpo y ese cuerpo experimentar muerte para que sea posible presentarme santo, presentarle a usted santo, en una posición ante Dios. Esa es la meta de Cristo, por decir de una manera. ¿Sabe, amado? Era necesario que esto fuera así. Pero ahora llegamos al versículo 13, ¿verdad? Que es muy particular. Y dice, si en verdad permanecéis, ¿qué significa si en verdad permanecéis? ¿Qué significa, hermano? Usted subraye sí, una condición. Significa que hay una condición para esto. Pero esa condición, hermano, no es para la salvación del alma.
de perseverancia para salvación de alma. Lo vamos a ver. A ver, Martín, defiéndame esto, que no se trata del alma y mi salvación. Lo vemos. Dice, si en verdad, no hay duda que se trata de una condición que el apóstol Pablo quiere que los hermanos tengan. ¿Ok? Bien. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, pero fíjate, amado, en esto. Firmes en la fe. ¿No? Bien. Déjame decirte algo, porque esto es importante, no lo podemos hacer por amor al tiempo. Quizás si tuviéramos un instituto bíblico lo podríamos hacer. La palabra fe, y acá vamos a entrar en algo que estuvimos hablando con nuestros hermanos, creo que en Rafael. La fe que te salva, Blanquita, es una sola. ¿Cuál es la fe que te salva? Mira, versículo 4 del capítulo 1. La fe que nos salva para entrar al cielo es esta. ¿Dónde está, hermano Martín? Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Ven? Esa palabra fe allí, en el original, que es la fe que te salva, Rodriguito, la fe que vos pones en Cristo, es distinta a la fe que está aquí. En el original, si usted va a ver la fe en el versículo 4, en el original es griego, está escrita con otra palabra para que me entienda. Distinta a la fe de aquí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la salvación es por fe, versículo 4, ¿quién? En Cristo. Pero ¿qué fe está hablando aquí en el versículo 23? Ya vamos a ver de qué fe está hablando. Aquella fe te salva. Pero la fe, amado, acá ¿sabes qué es? Es el mensaje que Epafras había dado a ellos. Ellos debían atender a ese mensaje. ¿A dónde dice eso, Pablo? Fíjate. Dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio, pero fíjate que dice allí después del Evangelio, que habéis oído. ¿A dónde más dice, hermano Martín, que habéis oído? Bueno, en el versículo, fíjate, 7, fíjate, ¿de quién escucharon? ¿Por qué tenían que poner fe en el mensaje original? ¿De quién era este mensaje? Versículo 7, 1:7. Versículo 1:7, ¿de quién era este mensaje? Versículo 7, va a subir y va a encontrar que era de Epafras. En ese mensaje, es decir, como nos enseñó al comienzo de todo, no a las doctrinas que estaban entrando ahora. Debemos poner y permanecer fe en ese mensaje que nos los dijo Epafras, que era alguien, como decíamos, convertido y que fundó nuestra congregación. Ese mensaje había que atender, no el de ahora. El gnosticismo, el ascetismo y el judaísmo. No eso, sino aquellos. Entonces, la condición es, si en verdad permanecéis en el mensaje que habéis oído. Pero para eso necesitaba una fe, pero no es la fe para salvación. Por eso yo le explicaba unos días a estos hermanos, hablando creo con Camila, con Claudia, o con Tito, que hay una sola fe que te mete al cielo, perdón por ser tan informal. Después hay otra fe, pero no estamos hablando de esa fe que entendemos. Y que tampoco algunos dicen que apostatar. Usted nunca puede apostatar de la fe en Jesús, versículo 4, que te mete al cielo. De esa fe usted puede apostatar, pero usted va al cielo. ¿Me entiende? La apostasía es de la verdadera fe, no de esta fe del versículo 23. No se confunda. Entonces, venos, repito. Hay una condición, si en verdad permanecéis fundados y firmes, pero que en la fe en Cristo no, sino en el mensaje, y subraye usted allí, que habéis oído, subraya allí, que habéis oído. Pero, ¿qué mensaje? De Epafras, sí, es el mensaje que nos dio el pastor fundador, era el mensaje limpio del Evangelio. ¿Qué mensaje? Versículo 5, fíjate en qué consta el mensaje. Versículo 5. ¿Lo vemos? ¿Qué dice el versículo 5? Lo leo aquí. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis, fíjate, ¿habéis qué? Oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice Pablo que hay una palabra verdadera del Evangelio para contrarrestar aquellas doctrinas que no eran palabras verdaderas. Repito, escuchamos este mensaje de Epafras al comienzo, ¿y qué consistía? Que era una palabra verdadera. Pero fíjate el versículo 6. Si querés llamarle el contenido de esta palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es el versículo 6? ¿Qué dice?
Bueno, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros. Pero fíjate, otra vez se repite, que habéis oído, que oíste y conociste. ¿Cuál es el mensaje de la gracia verdadera? Nosotros decimos que este mensaje tiene un título: la gracia de Dios nos completa. Y esta era la gracia y el verdadero mensaje que Pablo quería que ellos permanecieran fe y fundados y afirmados en el mensaje de Epafras, que tenía que ver con una gracia, pero no cualquier gracia, abro yo paréntesis, no las doctrinas de la gracia, sino una gracia en verdad. Una gracia en verdad. Entonces, yo te voy a ir parafraseando porque te lo voy a volver a repetir. Versículo 23. ¿Es la perseverancia en la fe una condición para salvación del alma? Lo que habla aquí en el versículo 23, yo te respondo no. ¿Por qué no, querido hermano Martín? Porque según dice allí, Dios ya nos ha hecho amigos de Él. Dios ya me ha dado al recibir a Cristo una posición de santo. Y esto lo hace posible Cristo. Dios ya me reconcilió, los ha reconciliado, dice Pablo. No que los reconciliará, no es que va a ver si ustedes son perseverantes en la fe. No, ya están reconciliados. ¿Eran enemigos o no amigos? Eran extraños, ahora son conocidos por Dios. Entonces no está hablando de una perseverancia de la fe para salvación del alma, porque Dios ya nos reconcilió. Y es tan grande y fuerte ese hecho reconciliador que Cristo es el preeminente, el mismo Hijo de Dios, el Dios mismo, el que sostiene la creación y que reconcilió, dice en otro pasaje, hasta la creación toda. Pero, hermano Martín, ¿por qué entonces no es aquí, versículo 23, una permanencia en fe para llegar a la salvación final? ¿Debo permanecer en fe hasta el final? Ya hemos visto en estos meses, y hemos visto estos domingos próximos pasados, que el cristiano puede apostatar de la fe. Y entonces, ¿qué está hablando, querido hermano? En el mensaje. Pero para que podamos tener luz, mira, querido hermano, lo siguiente. Fíjate, y vamos a hacer acá una contraposición. Vamos a unir el versículo 22, estamos terminando, ¿sabe? 1:22 dice que Cristo, en su cuerpo, fíjate el rol del cuerpo de Cristo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, hace posible que yo sea delante de Dios santo y irreprensible, ¿verdad? Cristo necesita de su cuerpo. ¿Viste? Pero fíjate qué va a hacer Pablo aquí. Yo digo así lo siguiente, hermano, solo Cristo, repito, solo Cristo con su cuerpo, y experimentar muerte nos presenta santo. Pero ¿sabe qué va a hacer Pablo? Va a presentar su cuerpo para que usted y yo con su mensaje seamos maduros. ¿A dónde dice eso, hermano Martín? Bueno, fíjate el versículo 28. Pablo va a mirar lo que Cristo hizo con su cuerpo para hacer posible lo que es imposible para el hombre, que sean santos y irreprensibles. Pero Pablo dice en el versículo 28, mira qué dice. Perdón, no, me equivoqué. Versículo 24, me equivoco. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, versículo 24, y cumplo en mi carne, es decir, Cristo puso su carne y yo pongo la mía, mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo y por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, aquí no está hablando que Pablo va a hacer algo a la obra de la cruz, voy a agregar algo, está todo hecho. Yo voy a extender este mensaje, voy a completar el mensaje de Dios. Pero repito, Cristo puso su cuerpo para presentarnos santos a través de la muerte. Pablo va a poner su cuerpo, mirá, para hablar el mensaje, completar el mensaje. ¿Y ahora para qué? Versículo 28, ahora sí el 28. Dice que yo voy a poner mi cuerpo, Cristo lo pone para hacerlo santo, pero yo lo voy a poner mi cuerpo para que mi enseñanza los haga maduro. Bien, versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Repito, Cristo puso su cuerpo, experimentó la muerte para presentarnos santos. Esa santidad, irrepresibilidad,
nos salva. Ya nos metimos al cielo, perdón por hacer así. Pero acá en la tierra, Pablo va a decir, chicos, necesito que vuelvan al mensaje inicial. No al mensaje, ya vamos a ver, que nos introduce otra vez la ley, que los pone místicos porque están dando culto a los ángeles, que los vuelve un poco religiosos porque se tratan duro trato al cuerpo. No. Volvemos al mensaje y ya vamos a ver, porque ustedes están completos en él. Pablo pone su cuerpo para anunciar, para enseñar y presentar maduro a todo creyente. Mire, la palabra perfecto allí, para presentar perfecto es maduro. Para tirar luz allí, usted lo sabe porque lo hemos leído, ¿verdad? Cuando dice, a fin de presentar perfecto Tito, no está hablando de que el hombre no peca, está hablando de mayor madurez. ¿Puede haber cristianos de menor madurez? Sí, los hay. Pero ese va salvo, ya está en Cristo. Entonces Pablo dice, voy a tener que trabajar mucho con este cuerpo para estar anunciando y enseñando estas. Voy a ir para acá también. En otras palabras, queridos hermanos, dice, esforzadamente mi cuerpo, ¿no? Y esto habla mucho a veces del trabajo que usted tiene como papá para enseñar. Estoy cansado, Martín, no le puedo enseñar a Micael de Cristo, estoy muerto. Pero bueno, poné tu cuerpo, hagamos algo, le sembremos una palabrita, le leamos algo a Micael. Estoy cansado de muchas cosas. Nosotros a veces venimos cansados de Villa Candelaria, ¿no? Venimos cansados y nos toca, a la noche tocamos en Villa Candelaria como una banda y a la mañana tocamos a veces acá, como la banda, no de música. Y venimos cansados, pero ponemos nuestro cuerpo para seguir anunciando aquel mensaje, no el mensaje nuevo, el secretismo que los esclaviza, que los limitan, sino los que le da vida. Entonces, dice Pablo, con mi cuerpo me presento para enseñar y presentar maduro a cada cristiano y así librarnos de la corriente infiltrada en Colosas. ¿Cuál corriente, Martín? Fíjate el versículo 16. ¿Qué corriente? La del legalismo, versículo 16. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto era una demanda que hacía la ley de Moisés. Pablo quiere presentar maduro a los cristianos y librarlos de la corriente infiltrada del legalismo. Pero fíjate el versículo 8. Quiero librarlos de una corriente que está infiltrando allí, versículo 8. ¿Cuál? Se conoce como gnosticismo, versículo 8. ¿Qué dice allí? Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombre. Esto es el gnosticismo, ¿saben? Así lo entienden, lo entendemos. Fíjate, quiero librarlos con el mensaje que los va a madurar, y librarlos de estas enseñanzas esotéricas, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Nadie os prive de vuestro premio afectando la humildad y dando culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal. Pero también quiero librarnos, dice, volvamos al mensaje de Epafras. Volvamos a la gracia en verdad de Dios, que los hace libres. Por eso decimos que el mensaje es que la gracia nos hace completo. Fíjate el versículo 23. Quiero librarnos del ascetismo religioso que se está metiendo en ustedes. ¿Qué dice el ascetismo? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo quiere librarlo de que el hombre está haciendo algo más por la salvación. ¿Y sabe cómo lo libra? Querido hermano, ¿sabe cómo lo libra? Mira, versículo 27. Mira cómo te voy a librar, dice Pablo. Que no estés trabajando por tu salvación. Que no estés haciendo cosas creyendo que agradarás a Dios. ¿Cómo lo vas a hacer, Pablo? Versículo 9 del capítulo 2. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice el versículo 10, estad llenos en Él. Ustedes están completos en Él. No necesitan hacer más nada. Pero queridos hermanos, déjenme decirles, y esto, y vuelvo al versículo 23, que es nuestra fuente de conflicto y de debate, ¿no? Hermanos, dice el versículo 23, ¿verdad? Porque es una condición. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverlo de la esperanza,
que habéis oído, o por el evangelio que habéis oído. Pablo dice, es una condición permanecer en el verdadero mensaje para que sean maduros. Ustedes ya son santos, ustedes entran en el cielo, están irreprensibles, pero sí es una condición, que permanezcan en el mensaje de Éfeso, no en esto que se está metiendo, para que sean maduros. Si ustedes no se someten a ese mensaje, no van a madurar, van a ir al cielo. Yo dejé de decir, están completos en Cristo, no necesitan más nada. Pero mira este pensamiento muy simple y estamos terminando. Versículo 27 dice, ¿qué deseo? Dice Pablo con mi enseñanza, presentarlos maduros ante Cristo. No es perfecto el que no cometen pecado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dice Pablo, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Mira, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabes qué está diciendo? Hermanos de Colosas, su esperanza no depende si ustedes perseveran en la fe. Pero sí en la enseñanza, ¿no? No depende. La enseñanza o su esperanza está futura, es que Cristo está en ustedes. Es que ustedes van a perseverar porque están en el que perseveró. Ustedes están en el que perseveró hasta el final. Por eso dice consumado es Claudia. El consumado es escrito. Cuando dice consumado es, hermanos, yo perseveré hasta el final. Lo hice todo, ya está. Entonces, la esperanza de gloria de los colosenses no era que ellos deberían perseverar en la fe, si no perder la salvación. Perseveren en esto, porque sí, van a madurar. Y es la idea de Dios que seamos maduros, ¿verdad? Pero básicamente, queridos hermanos, su esperanza está basada en que Cristo está en ustedes, porque ustedes están en el que perseveró. No mi perseverancia. Estoy completo en Cristo. Estoy completo en Él. Repito, la gracia de Dios nos completó, pero es necesario permanecer en ella para madurar. ¿Se entiende? Que el Señor sea glorificado en esta hora y que podamos así amar más a Cristo y perseverar animados de que no hay versículo que usted pueda traer y que pueda poner la gratuidad de la gracia. Grabe, escuche, anote, que Dios les bendiga, gracia y paz para todos en esta mano.